¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta hasta ahora? ¿Cómo dices que se llaman los documentos? Samizdat. ¿Samizdat? Ajá. S-A-M-I-Z-D-A-T, Samizdat. Y el archivo en el que yo estuve trabajando se llama LibreTranscript. O sea, aquí lo que hice fue ir borrando una copia de un Samizdat hasta que desapareció. Mók Bezmochnik es, como les había dicho, el poder de los sin poder en checo. Mók es poder. Entonces son videos muy breves. Entonces, que es al principio, digo, igual lo vamos a ver después. Primero mi trabajo tendía a ser mucho más escandaloso, de alguna forma, por decirlo así. Pero creo que a final de cuentas las problemáticas con las que inicialmente yo empecé trabajando siguen presentes, pero están mucho más digeridas y se convierte en un proceso mucho más perverso de cuestionamiento. Entonces, bueno, el video sigue avanzando hasta que el Samizdat está completamente borrado. Y remito también como al Morse. Me interesa mucho la idea del soporte vacío, que es algo de lo que vamos a hablar posteriormente. Esta es... ¿Todos saben lo que es un gobelino? Sí. Entonces, ¿todos ubican el taller mexicano de gobelinos? El taller mexicano de gobelinos es el único taller de Latinoamérica que sigue trabajando en la técnica tradicional tal cual de gobelino. Se fundó en Guadalajara hace aproximadamente 40 años por un tejedor austriaco que se llama Fritz Riedl. Hace un par de décadas pasó a posesión de la familia Shida. La familia Shida es una familia que ha sido fundamental en el arte contemporáneo mexicano en las últimas 3 décadas, y ellos son ahora los que gestionan el taller de gobelinos. Todos los tejedores que están en el taller de gobelinos son de alguna manera descendencia directa del fundador del taller. Todos han aprendido uno del otro en esta forma abstracta de transmisión de conocimiento, y es un taller, yo generalmente trabajo con distintos talleres cuando produzco obra. En realidad yo no tengo un estudio fijo, tengo una movilidad muy alta, entonces mi estudio es mi computadora. Tengo un estudio en casa que en realidad es un centro de documentación. Entonces tengo libros, tengo mis documentos, tengo mi archivo, pero no tengo un taller físico porque por el tipo de práctica que yo llevo a cabo no es necesario. A mí no me resulta necesario. Entonces la manera en cómo funciona es eso. Si necesito hacer un textil, voy con un taller de textil. Si necesito hacer una escultura, voy a un taller de escultura. Entonces eso creo que también me permite mucho más libertad en cuanto a que no estoy casado con un soporte, con un medio en específico. Esta es una serie que se llama Cancelaciones y Encubrimientos número 1. Es una serie que empezó en el 2012. Yo trabajo generalmente con series abiertas. Tengo un problema de atención muy fuerte, es como que se me va la onda durísimo y me aburro muy rápido. Entonces, más bien como yo trabajo es un proceso de investigación constante, pero necesito estar como metido en varias cosas al mismo tiempo. Entonces dejo estas series abiertas durante cierto tiempo, y si me apetece años después las retomo y las crezco. Este número 1, este es de 2012. Es un gobelino, es grande, debe ser como de unos 3 por 2, 20 tal vez. Y es una reproducción de un documento desclasificado de los cuerpos de inteligencia norteamericanos en torno a la aplicación de una forma de tortura que se llama waterboarding. ¿Alguien ha escuchado hablar del waterboarding? Waterboarding es una técnica de tortura que fue prohibida por convenciones de guerra después de la guerra del conflicto de Corea por su alta letalidad. O sea, básicamente el waterboarding es
colocan al prisionero sobre una superficie rígida, le atan de pies y manos, le colocan una tela ligera sobre la cara y aplican un flujo constante de agua para inducir una sensación de ahogamiento. El problema con esta técnica de tortura o de extracción de información, como se le dice eufemísticamente dentro de estos reportes de inteligencia, es su alta letalidad. O sea, hay un peligro de broncoaspiración muy grande y generalmente los prisioneros terminan muriéndose antes de hablar, ¿no? Por eso se prohibió. Pero los cuerpos de inteligencia norteamericanos la siguen aplicando todavía. Y hay reportes sobre esto. Entonces, a partir del FOIA, el FOIA es el acto de el Freedom of Information Act, el acto de acceso a la información, que se promulgó por el Congreso norteamericano hace unos años. Un grupo de asociaciones civiles entre las que se encontraba la ACLU, por ejemplo, el American Civil Liberties Union, que es los grupos que se dedican a pelear por derechos humanos y demás, bajo el auspicio del FOIA, pidió la liberación de los documentos específicos en torno a la aplicación del waterboarding por parte del gobierno estadounidense. Y el gobierno estadounidense estaba legalmente obligado a entregarles estos archivos, pero les entrega documentos de 150 páginas así. Porque hay una cláusula en donde dice que si es un tema de seguridad nacional, el gobierno puede pasar por encima del FOIA y no tiene que liberar la información. Entonces, básicamente lo que les estaba entregando era un catálogo de pintura de campo de color, ¿no? Entonces les estaba entregando un catálogo de Rothko o un Barnett Newman, ¿no? Entonces a mí me interesa esto, a mí fue lo que me interesó visualmente de este tipo porque a final de cuentas creo que este ocultamiento lo único que hace es evidenciar aún más la información, o evidenciar aún más esta perversión y esta manipulación pues esta falta histórica, digamos, ¿no? Este es el 1. Este es Cancelaciones y Encubrimientos 2, este es 2015, este es un poco más pequeño, este debe medir como 1,92 de alto, por 1,40, 50 de ancho tal vez. Más adelante vamos a ver algunos otros proyectos en Gobelino en donde se ve el proceso de producción. Este es una reproducción de una página del Manual Cuba. ¿Alguien sabe qué es el Manual Cuba? El Manual Cuba es un documento de la CIA de 1965, que básicamente es un protocolo, ellos le dicen un protocolo para extracción de información, básicamente es un instructivo de métodos de tortura, y es particularmente significativo porque se aplicó o se utilizó mucho durante los conflictos en Centroamérica. Muchos de ustedes sabrán que la CIA estuvo metida financiando grupos contrarios a la revolución sandinista, estuvo metido en Guatemala, estuvo metido en El Salvador. Entonces, este es el protocolo que se utilizaba para sujetos. Ellos le dicen a los prisioneros sujetos de interés, ¿no? Entonces era el protocolo de extracción de información para los sujetos de interés. Y el Manual Cuba se ve así, que igual parece un roto, ¿no? Entonces, me interesa también en este tipo, o sea, históricamente los gobelinos estaban destinados a las clases altas, eran objetos que se colocaban como decoración dentro de palacios por sus altos costos de producción y porque muy poca gente podía tener este tipo de tapices, ¿no? Entonces, si hacemos como una especie de transmutación histórica, de alguna manera los coleccionistas son la nueva nobleza. Entonces a mí me interesa también jugar con este tipo de cuestiones, o sea, no solamente generar objetos, sino transmutar este tipo de contenido cargado social y políticamente y convertirlo en un objeto de lujo con una plusvalía alta, ¿no? Son obras que son muy caras por los materiales, por el proceso de producción. Posteriormente vamos a ver unos textiles que se produjeron específicamente para el proyecto Exteresa. Cada uno de estos textiles lleva, bueno, el de Exteresa se tardó, no sé, 2 meses. Cada uno de los de Exteresa son 4 meses de trabajo de un artesano, 8 horas diarias. Me interesaba también la idea de trabajo, pero bueno, de eso hablaremos después. Entonces, me voy un poco más pronto, más rápido. Aquí hay un detalle del tapiz. Hay otro taller en Teotitlán, en Oaxaca, pero el taller mexicano de Gobelinos es el taller que tiene la calidad más alta en toda Latinoamérica.
es mucho menor la calidad de otros talleres similares. No sé si, y hay muchos, no solo trabajo con artistas mexicanos, trabajo también con artistas internacionales. Entonces el taller mexicano Gobelinos trabajo con Rufino Tamayo, trabajo con Fresco Toledo, internacionales ha trabajado con George Hondo, con Karen Kilimnik, con Pei White, con John Currin. Bueno, es una escultura que se llama G8. Digo, esto no necesita como mucha explicación. Son banderas quemadas del grupo de los 8. Las banderas las quemé durante la huelga general en Barcelona en el 2012 y posteriormente con los restos hice como esta estructura remanente, o esta estructura que a mí me remite a los minimalistas. Y fue un proyecto divertido porque yo no tenía idea que por ley en Europa, bueno, está prohibido quemar banderas, ¿no? En México no sé, yo creo que también. Pero bueno, entonces pues me salí a la calle a quemar banderas. Pero por ley en Europa, todas las banderas se tienen que fabricar con ley anti-incendios. Entonces las banderas no se quemaban. Entonces dije, bueno, voy a ir a comprar gasolina y voy a quemar las banderas en la calle con la gasolina. Y pues, yo he visto como siempre negro y siempre he visto negro, entonces hacía mucho frío, entonces estaba como con capucha y todo negro, y era un día antes de la huelga general, entonces llegué a comprar gasolina a varias gasolineras y nadie me quiso vender gasolina. Entonces yo regresé como bastante conflictuado a Hangar, que es un centro de investigación y un centro de residencia de artistas. Y pues llegué y les dije a los de Hangar, pues es que nadie me quiso vender gasolina y necesito gasolina porque necesito quemar unos banderas. Y los de Hangar me dijeron, ¿te has visto en el espejo? Nadie te va a vender gasolina. Entonces tuvo que ir una de las chicas de Hangar a comprar gasolina y a ella sí se la vendieron. Entonces ya sí pude quemar mis banderas. Y luego hice la escultura. Aquí hay otra vista de la escultura. Esta es grande, esta mide como 5 metros y pico, o sea, como de largo, y de frente tendrá unos 3,5, 4. Menos, 3, yo creo. En el año 2012 me gusta mucho trabajar con archivos históricos, creo que es una manera de alguna manera es una manera de hacernos conscientes de cómo la historia en realidad es un proceso cíclico. Entonces en ese año decidí irme una temporada a España, específicamente a Barcelona, a investigar archivos de la CNT, de la FAI, que son los grupos anarcosindicalistas de principios del siglo XX. ¿Alguien había escuchado esta gaceta de Tierra y Libertad? Una gaceta anarcosindicalista de principios del siglo XX. Se fundó en Madrid, posteriormente se pasó a Barcelona. Se canceló en Barcelona, se mudaron a Madrid de nuevo y Primo de Rivera fue uno de los fascistas, la canceló definitivamente, ¿no? Pero dentro de mi investigación con los archivos de Tierra y Libertad me encontré con este texto que está a la izquierda, que se llama Los anarquistas y las bombas, ¿no? Que me interesó mucho por la vigencia, o sea, este texto fue publicado en 1907 a razón de una serie de atentados en la ciudad en donde hubo bajas civiles y el gobierno central culpaba a este grupo de anarquistas de haber sido los responsables. Y en este texto los anarquistas establecen una manera, este grupo de anarquistas establece de una manera muy clara su posición y bueno, les voy a leer solo la primera parte. Tenemos los anarquistas un doble carácter, el de individuos que conciben una sociedad armónica y justa y el de revolucionarios que pretenden destruir la actual sociedad del privilegio, de la miseria y de la opresión y crear aquella otra sociedad armónica y justa que será la consecuencia natural de las bases de igualdad sobre las cuales se asciende. Es un texto de 1907, pero se pudo haber escrito hace 15 días, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me llamó mucho la atención. El último párrafo no sale en esta imagen, pero básicamente después de los anarquistas dar como sus principales preceptos ideológicos, terminaba con una frase muy fuerte, donde decía que los anarquistas pelean sobre todo con ideas y con palabras, pero que si es necesario tendrán que pelear con las manos, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo hice un proyecto que se llama Los anarquistas y las bombas, en donde estuve trabajando con un intérprete de lenguaje de señas para que tradujera este texto a lenguaje de señas.
Con este video no los voy a aburrir porque es un video de 13 minutos de la intérprete moviendo las manos. Entonces, digo, si quieren lo vemos un poquito, pero pues, es gente moviendo las manos. Pero aquí también se generó como un... o sea, disfruté mucho el proceso de trabajar con él. Porque, como yo les había dicho, estoy muy interesado en la práctica artística como un fenómeno del lenguaje, ¿no? Entonces, aquí, de manera mucho más evidente que en otros proyectos, hay un contenido que está presente, que está latente, pero al que el público no tiene acceso. O sea, la única persona que tiene acceso dentro de la galería, dentro del espacio de exposición o donde se exhiba, es aquel que sepa leer lenguaje de manos, que es el porcentaje de gente que puede hacer eso es muy poca. ¿Alguien aquí puede leer lenguaje de manos? Bueno, entonces también dentro de este proceso de investigación descubrí, que yo no lo sabía en ese momento, que el lenguaje de manos es como el lenguaje hablado, no es universal, o sea, cambia de territorio en territorio. O sea, hay distintos sistemas de lenguaje de manos. En España se usa uno que se llama lenguaje mixto, que combina deletreos con gestos. El sistema americano es sobre todo deletreos. Y el problema interesante, o lo que yo más disfruté del proceso de esta obra, fue la negociación con la intérprete, porque la intérprete me decía que para ella traducir este tipo de contenido era bastante complicado, en el sentido que el lenguaje de manos es algo que se utiliza por una cuestión mucho más cotidiana, y no para la transmisión en este caso, de un texto que tiene cierta profundidad ideológica o cierta profundidad política. Entonces fue un proceso bastante rico en ese sentido, ¿no? O sea, también fue un reto para ella, fue un reto para mí, porque tuve también que aprender un poco y poder entender cómo funcionaba gestualmente y formalmente, y creo que ahí es donde en realidad está concretando el proceso de creación, no tanto en el video resultante. O sea, yo creo que más bien cada uno de mis proyectos termina convirtiéndose en un vehículo para que yo mismo pueda comprender las cosas que me preocupan, como artista y como individuo, más allá de generar un objeto que se puede presentar en un cubo blanco, que no estoy interesado en eso. Este es un proyecto que se llama Economías de Explotación Mutua. En realidad es una obra sonora. Aquí lo que hago es trabajar, lo estoy haciendo desde el 2012. Como les digo, trabajo en proyectos de largo aliento, trabajo durante varios años en eso, sigo trabajando en él. Lo que hago es negociar con militares, con soldados en activo o retirados, y les pido que transcriban a mano documentos de la guerrilla mexicana. O sea, como ustedes saben, la guerrilla mexicana se intensificó mucho después del 68, se atomizaron los radicales, fueron sobre todo al sur del país. Entonces les pido a los militares que transcriban de mano propia estos documentos, y lo que yo hago en realidad es grabar el sonido que hace el lápiz en contacto con el papel, y esa es la obra, no esta. No sé si tenga sentido ponerles como el audio, porque, bueno, sí. Pero bueno, o sea, básicamente es, bueno, mejor no, o sea, es como el lápiz, es un lápiz haciendo contacto con el papel, y ya. O sea, más bien lo que me interesa aquí es el proceso de negociación que hay con los militares, y el conflicto que les genera a ellos tratar con este tipo de contenidos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es el manifiesto de Aguas Blancas del EPR. Esta es la primera declaración de la Selva Lacandona, que como todos ustedes saben es aquella a partir de la cual el ejército y los zapatistas le declaran la guerra al Estado y al ejército. Este fue el primero de la serie que hice. Hice una publicación, no tenía suficientes para todos, pero tengo aquí como copias, no sé cómo distribuirlas, no sé si las rifamos o las aventamos, no sé, ahorita vemos. Pero básicamente es un facsímil que se hizo de las transcripciones de los documentos para una exhibición en donde la curadora, como se monta esto, son mesas de madera con papel en blanco con una campana de sonido. Arriba está el archivo de audio en donde se está escribiendo el documento, pero la curadora de esa exhibición en particular pensaba que hacía falta un elemento visual. Entonces a mí me gusta hacer como publicaciones, yo diseño mis publicaciones,
y pues le dije que diseñaba como una. Entonces hicimos como una publicación a partir de eso. Pero en realidad es una obra sonora. Entonces ahí de nuevo tenemos esta problemática de la obra, lo que yo creo que se llama un objeto mudo, o un objeto mutal. Porque el contenido está presente pero no puedes acceder. Y aquí prácticamente, o sea, yo no sé de alguien que sea capaz de leer, de decodificar cómo el lápiz está escribiendo, ¿no? O sea, aquí el contenido está realmente oculto, pero está presente e inaccesible. Entonces creo que eso habla también, simbólicamente significa cómo este tipo de proyectos ideológicos terminan colapsando y terminan fracasando. O sea, creo que al final de cuentas toda mi obra es una reflexión sobre el fracaso y la imposibilidad de la tecnología hoy en día. Estas son de la serie que les comentaba. Bueno, está conectada directamente con la bandera de Casa del Lago y está conectada con el proyecto Exteresa. La serie se llama Ejercicio sobre Mutismo Selectivo y son las pancartas que recupero de las manifestaciones de protesta y luego hago como esta especie de esculturas, ¿no? O sea, que a mí formalmente me recuerdan esculturas minimalistas como las de Robert Morris, por ejemplo, pero politizado de nuevo. O sea, pero a final de cuentas yo veo esto no como una escultura sino como una pintura, que ahí ya no sé si yo me estoy me está yendo mucho como un rollo, pero según yo es una pintura. Y estas obras son interesantes. Esta pertenece a la colección de la Galería Nacional de Melbourne, en Australia, y fue muy divertido cuando ellos la compraron, porque cuando llegué a Australia recibí como unos emails completamente alarmados de los conservadores del museo, en donde me decían, es que esto se está cayendo en pedazos. Entonces yo les contestaba, pues es que es una manta que se recuperó de la calle, y este proceso de degradación en realidad es parte de la obra. O sea, parte de la obra, a final de cuentas, es que vaya desapareciendo. Aunque, bueno, entiendo la preocupación de ellos, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues es un objeto por el que ellos están pagando y pretenden conservarlo, entonces, de alguna manera llegamos a un acuerdo para estabilizar la obra y que no se siguiera dañando mucho más allá de lo que ya estaba, pero yo creo que el propósito final de estas obras es que se terminen deshaciendo. Eso es una serie grande. Y a veces se ven como elementos a partir de los cuales ustedes pueden intuir de qué movimiento viene. Cada una de las obras tiene un nombre. O sea, el nombre de la serie es Ejercicio sobre Mutismo Selectivo, y luego el título individual de cada una de las obras responde a la consigna que existía en la pancarta antes de que yo la cancelara con pintura blanca, ¿no? Entonces, hay algunas que se llaman Exigimos justicia para Francisco Ramírez, Jacinto López, asesinados por paramilitares del PRI, Fuku, Visor, corrupción, impunidad, bueno, eslogans que se usan, con los que todos nosotros somos familiares, ¿no? ¿Y estas banderas son o pertenecen a movimientos mundiales o solamente de México? Esta serie solo lo he hecho en México. Aquí, por ejemplo, podemos ver que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? En el periodo fue justo durante esa serie la comencé cuando estaba álgido todavía el conflicto con los Fuerza del Centro, pero no descarto la idea de hacerlo en otro sitio. Pues hasta ahora lo he hecho aquí en México nada más. También, o sea, se presentan en distintas formas. Esto se llama Por la Gracia de Dios, es un objeto encontrado. Es una fotografía en realidad. Bueno, el objeto lo tengo, pero es un franco que parece con un balazo en la sien. Es una serie de dibujos que se llama El Síndrome del Mesías. Son dibujos en carboncillo. Me interesa, trabajo también desde hace muchos años con la idea de explosivo casero. Me gusta hacer explosivos caseros. Y también creo que o sea, me interesa conceptualmente la idea de explosivo casero porque creo que de alguna forma es una metáfora de cómo el individuo común puede recobrar el poder o puede recobrar cierto poder para impactar las grandes estructuras que lo gobiernan a partir de objetos que pueden ustedes encontrar en